Hola amigos de Miquel Sus, bienvenidos a Mantenimiento en un Clic. El día de hoy me acompaña mi técnico especialista, José Luis. Vamos a platicar acerca del generador de nitrógeno de 70 litros. Es un tema que nos han pedido mucho en las redes sociales, sobre todo quieren saber para qué es el nitrógeno, qué beneficios tiene, qué diferencia hay entre traer tus llantas llenas con nitrógeno o llenas con aire convencional. Sobre todo este tipo de equipos los vamos a encontrar en negocios especializados en venta o instalación de neumáticos. Es muy común que encuentres un equipo como este. En fin, ¿qué es el nitrógeno? El nitrógeno es un gas que se encuentra en nuestra atmósfera. El 78% aproximadamente de nuestra atmósfera está conformada por nitrógeno. El 21% es oxígeno y el 1% restante son diferentes gases diferentes al oxígeno y al nitrógeno, pero aquí lo que nos importa es el nitrógeno. ¿Qué diferencia tiene o qué beneficio nos da inflar nuestras llantas con nitrógeno? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a comenzar primero identificando los componentes que integran el equipo, cómo se echa a andar, necesito un compresor, qué tipo de luz requiero. De entrada, el panel principal o la carcasa frontal va a tener un indicador de uso. Vamos a tener un manómetro que nos va a indicar la presión del nitrógeno contenida dentro del tanque y un manómetro que nos va a indicar la presión de aire con la que tenemos que estar alimentando al equipo. Botón de encendido y el indicador como tal, que nos indica que el equipo está activado. En la parte de abajo vamos a tener una trampa de agua y dos conectores. Ahorita nos va a mostrar José Luis la trampa de agua. Como les comenté, este manómetro indica la presión que viene de un compresor. Así es. Vamos a necesitar corriente de 127 volts para poder energizar nuestro equipo y que pueda encender de esta manera. Aquí nos los va a mostrar y va a comenzar a funcionar nuestro indicador de horas de trabajo. Aquí van las horas, los segundos. De este lado tenemos el cable de corriente eléctrica a 127 volts, corriente convencional, la que encontramos en nuestros hogares o la podremos encontrar en las llanteras como tal. Para poder alimentar, aquí tenemos un regulador. Tendríamos que conectar. José Luis, ¿me ayudas a conectar el compresor, por favor? Necesitamos una presión que venga de un compresor entre 120 y 150 libras. Aquí escuchamos cómo está comenzando a fluir el aire a través del equipo. No menos de 120 libras para que pueda hacer su función. El aire viene del compresor, se regula la presión de entrada a través de este regulador, vista en este manómetro. Y en la parte de abajo, eso que escuchamos es el trabajo normal del equipo, es decir, está entrando el aire, comienza a hacer una serie de filtrado y lo que expulsa son los gases diferentes al nitrógeno. Solamente el nitrógeno va quedando en el interior de la máquina. Como les comenté, en la parte inferior vamos a tener dos conectores. Un conector para la salida del nitrógeno y otro conector para la salida del aire convencional, si es que así lo llegásemos a necesitar. Muéstranos la trampa de agua. A diferencia de los compresores, como lo hemos estado viendo en otros... un poco más cerca, por favor, José Luis. En otras de las transmisiones hemos platicado acerca de los FRL. Este equipo, aunque se parece mucho, no es un regulador lubricador, son trampas de agua o filtros para agua. Ambos filtros cumplen la misma función. Platícanos cómo son por dentro, Luis. Nos va a mostrar Luis cómo vienen los filtros. Traen un contenedor, es decir, el aire pasa por ahí y se va quedando el exceso de humedad o el exceso de agua en estos contenedores, pasando a través de un filtro y cuentan con una válvula de liberación. Ahorita José Luis nos va a mostrar cómo se debe de accionar para que salga el agua. Tenemos que estar pendientes de que esos contenedores no se llenen y si tuviesen alguna acumulación de agua, los tendríamos que estar purgando. Vienen con su cubierta metálica para protección en caso de un impacto, pues que no se vayan a romper los contenedores. Se arman de manera muy sencilla y ya vienen conectados de origen. Es un punto muy interesante que cuando ustedes adquieren el generador GN-70-1, prácticamente solo lo tienen que sacar de la caja,
ya todos los accesorios vienen instalados. Es decir, el regulador ya viene colocado, las conexiones de salida, la trampa de agua, inclusive no solo viene conectado, sino que también ya instalado en la parte frontal del equipo. Lo único que tenemos que hacer es alimentar con energía, ubicarlo en la posición que mejor nos convenga en nuestro taller y conectar la manguera de aire a presión. Precauciones a considerar. Es un equipo que recomendamos que esté bajo techo, que no esté expuesto a la intemperie, sobre todo por el tema de la lluvia, ya que si se moja tiene componentes electrónicos internos, pues que son delicados o susceptibles a la humedad. Ese es un punto interesante. Segundo, el tipo de compresor que vamos a usar y el tamaño del tanque que se requiere. Nosotros recomendamos por lo menos para un trabajo constante un tanque de 300 litros. Lo ideal sería un tanque de 500 litros con una presión de 150 psi. ¿Qué quiere decir? Que voy a estar alimentando de manera constante con la suficiente cantidad y presión de aire para que el equipo funcione. Si bien el nombre comercial, el nombre con el que se le conoce este tipo de equipos es generador de nitrógeno, no es que lo genere, sino que lo toma de la atmósfera, el aire que encontramos en la atmósfera, pasa por una serie de filtros de carbón granulado, hace la separación del nitrógeno y lo inyecta en un tanque interno con capacidad de 70 litros, y lo que no es nitrógeno lo expulsa por la parte de abajo de manera automática. No tenemos que hacer ninguna programación, y aquí en este indicador, que aquí viene con el texto presión de nitrógeno, vamos a poder ver qué cantidad de nitrógeno tenemos disponible, o más bien qué presión tenemos disponible. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo unas llantas de un vehículo que quiero inflar a 30 libras, aquí tengo que tener más de 30 libras de nitrógeno para poder hacer la inyección o el inflado de estos neumáticos. Vamos a poner el ejemplo. Aquí tenemos una llanta justo para hacer este ejemplo muy práctico. Platícanos de este accesorio que no hemos mencionado, José Luis, o muéstranoslo más bien a la cámara. ¿Cómo es? Es un accesorio que ya viene incluido. Es un inflador y calibrador. Funciona de las dos, cumple las dos funciones. Ese manómetro que vemos ahí nos va a indicar la presión con la que estamos inflando nuestros neumáticos. Para que comience a inyectar el nitrógeno vamos a tener una válvula de color rojo que tenemos que abrir. Ahorita está en posición cerrado. Si la giramos en esta posición sería la posición abierto, y ahí comenzaría a salir el nitrógeno a través de la boquilla de inyección, la cual tiene un clip para poder colocar en las válvulas de los rines. Muéstranos también la perilla de liberación, por favor, José Luis. Esa es una perilla de liberación. Como ven, trae una serie de orificios y a su vez viene roscada y moleteada. ¿Qué quiere decir? Que si yo la giro, si me excedí en la cantidad de nitrógeno que yo quería colocar en una llanta, es decir, si yo quería 35 libras y subí hasta 40, sin desconectar nada puedo girar esa perilla, voy a permitir que expulse cierta cantidad de nitrógeno, y al cerrarla veo la lectura que me da en el manómetro y sería la cantidad o la presión que contiene ese neumático. Entonces es un inflador, calibrador muy práctico que ya viene integrado en nuestro equipo, con el cual podemos estar inflando la llanta sin necesidad de estar desconectando y ocupando un calibrador adicional, como podría ser el CPD-1, que es un calibrador digital Michels. Lo pueden usar adicional, pero como les comento, el equipo como tal ya trae su calibrador inflador integrado. Vamos a hacer la conexión de la manguera, por favor, José Luis. El equipo cuenta con dos mangueras. ¿Por qué? En la parte de abajo tenemos la salida del nitrógeno. Si Alex nos ayuda. Vienen identificadas con texto. Sin embargo, la salida o el conector rápido de arriba es del nitrógeno y la salida de abajo es únicamente de aire. Es como si yo lo conectara a la parte del compresor. Vamos a conectar aquí porque obviamente estamos buscando llenar con nitrógeno. Conectamos la manguera. Y vamos a conectar el calibrador. Al otro extremo, en el conector rápido, es muy fácil de conectar y ya tenemos disponible el nitrógeno para que pueda salir. Este equipo ya tiene algunos minutos funcionando. Aquí podemos ver, ya el tanque de nitrógeno está perfectamente cargado. Lo único que hicimos fue conectarlo al compresor para permitir que el aire comenzara a circular. Hace el filtrado de manera automática
y va llenando el tanque, aumentando nuestra presión disponible. Aquí tenemos 85 libras, quiere decir que podríamos inflar un neumático convencional sin mayor complicación. La salida de abajo, que es la salida de aire, es lo mismo que si yo lo conectara a mi toma del compresor. Es el mismo aire que va a salir por allá, lo único que sale es que sale filtrado, es decir, sin humedad. Pero esas dos opciones disponibles o esas mangueras vienen así, porque algunos clientes ocupan el mismo equipo para llenar con aire o para llenar con nitrógeno. Obviamente lo ideal es que este solo lo ocupes para nitrógeno, pero tiene esa función si así lo quieres hacer de manera dual. Eso que escuchamos es la purga automática. Está saliendo los gases que no son nitrógeno. Le voy a entregar aquí el desarmador o el sacacentros, como se conoce, para que hagamos el desinflado del neumático. Este es un neumático que ya tiene aproximadamente 35 libras. Si este neumático estuviera montado en un vehículo, puedo hacer exactamente lo mismo. Con un sacacentros, quito la válvula, o el pivote de la válvula, mejor dicho. Y el neumático va a bajar. Quítalo. Aquí en lo que esperamos que termine de salir el aire, con el peso del coche el neumático bajaría hasta que casi el rin toque el piso. Puedo desinflar los 4 neumáticos, vuelvo a colocar las válvulas o el pivote de centro para las válvulas, perdón. Los apretamos a su torque que deben de llevar y entonces ya podríamos hacer el inflado. Cabe mencionar que estas máquinas no generan vacío, únicamente inyectan el nitrógeno. Si gustas conectarlo y mostrarnos la presión que tiene, José Luis. Está en el punto mínimo o 0. Vamos a comenzar con la inyección de nitrógeno. Abrimos la llave. Se escucha cómo está inyectando el nitrógeno. Y si queremos saber cómo va, sencillamente cerramos la llave y vemos la lectura que tiene. Lo volvemos a checar. Aquí tú lo ves mejor. Vamos a bajar un poco. No, ábrele y le regulamos de aquí. Ciérrale. Aquí tenemos 55 libras. Vamos a bajarla hasta 45, por favor. Ciérrale. Otra vez. Pero cierra la llave. Súbele. Y así podemos ver la presión que tenemos exactamente en nuestro neumático. El tiempo de inflado aproximadamente va entre 1 y 3 minutos dependiendo del tamaño de tu llanta. Y vemos que comienza a bajar la presión por la cantidad de nitrógeno que estamos utilizando para inyectarla en el neumático. Obviamente, mientras el generador esté conectado a un compresor, va a seguir haciendo su función o su trabajo de recibir aire comprimido y hacer el filtrado y dejar únicamente el nitrógeno en el interior de nuestro tanque de 70 litros. Muy bien, José Luis. Puntos importantes a considerar. Ahora sí, ¿qué diferencia hay entre usar nitrógeno y no usar nitrógeno? Ya vimos cómo se conecta, ya vimos de dónde se enciende y qué tan fácil es hacer la inyección. Hay muchos equipos que aquí traen un panel digital y en el cual tú vas seleccionando la presión. Eso hace que aumente su precio, pero realmente la funcionalidad es la misma. Este es uno de los modelos de la gama inicial, el de 70 litros. Tenemos el de 90 litros
que ya es 100% digital. Obviamente su costo es mayor ya que es automatizado. Pero en este, que es más manual, tienes tu contador de horas, tienes tus presiones de entrada, presión de salida y tu manómetro para realizar la inyección. Es un equipo rápido, práctico y sobre todo a un excelente precio. Entra a nuestra página www.michels.com.mx para que puedas checar nuestro catálogo, ver las diferencias entre ambos generadores que tenemos de oferta. Y en todos nuestros distribuidores Michels vas a poder encontrarlo a un excelente precio. Sobre todo, este es uno de los modelos que ha tenido gran aceptación y sobre todo mucho desplazamiento por su capacidad, por su versatilidad y sobre todo por un excelente precio muy competitivo. Ahora, si diferencias, si yo únicamente lleno mis neumáticos con nitrógeno en lugar de aire, hay ciertos mitos, pero las verdades o las ventajas es que me va a mantener más tiempo la presión del neumático, es decir, mi presión se vuelve un tanto más constante, aunque el vehículo no lo mueva. Normalmente cuando los autos los dejamos estacionados, por ejemplo un auto clásico que casi no se usa y está en el garage, normalmente las llantas tienden a perder presión. Con el nitrógeno es más difícil que ocurra eso porque las moléculas del nitrógeno son 4 veces más grandes que las del oxígeno. Entonces es más difícil que pase a través de las grietas o de la unión entre la llanta y el rin. Entonces permite que la presión se mantenga más constante. Segundo, al ser un gas inerte, reacciona de diferente forma con la temperatura. Las llantas al estar girando van generando temperatura, sobre todo en la parte frontal, en la parte de la cara del neumático, que es la parte que va teniendo flexión, empiezan a generar mucha temperatura y con el aire común es normal que tiendan a subir de presión. Si no mueves el auto o el clima es muy frío, tus llantas tienden a tener menos presión. Si el clima es muy elevado y estás rodando a diferentes velocidades, vas a tener mayor presión en tu neumático. Entonces eso te da ciertas variaciones que te pueden llegar a afectar desde el manejo, la reacción en el frenado e inclusive en el consumo de combustible. Pero ¿en dónde radica realmente la diferencia? Si yo ocupo nitrógeno, voy a mantener mi presión constante, entonces voy a inflar a la presión que recomienda el fabricante. Voy a asegurarme de tener la superficie de contacto siempre ideal, ya que la llanta va a estar casi siempre en su valor nominal. Es decir, muchos dicen, con el nitrógeno, a la presión que la infles es a la presión que siempre se va a mantener. Eso es un mito. Depende mucho de las condiciones de manejo, de las condiciones del clima, a qué temperatura inflaste tus llantas cuando les inyectaste el nitrógeno. Hay varias variables, hay muchas variables que influyen en este tipo de variación de la presión. Si el nitrógeno se mantiene más estable que el aire común, sí es una realidad, pero hay que tener cuidado y estar monitoreando la presión de tus llantas. No porque traigas nitrógeno te olvides de estar revisando tu presión, sobre todo si vas a salir a carretera. Es un punto muy importante, en adición al mantenimiento, los niveles de tu vehículo, siempre estate muy pendiente de tus llantas. La presión de los neumáticos es un factor de seguridad. Segundo, al tener la presión constante vas a tener una altura y una superficie de contacto ideal. Tu volante va a estar un tanto más suave al tema de dar vuelta a que si trajeras tus llantas con menor presión. Si tú traes tus llantas con menor presión, al momento de frenar tienen más flexión y por ende se prolonga tu frenada. Por eso es que mucha gente dice, las llantas de perfil bajo son más deportivas o reaccionan de diferente forma que una llanta de perfil alto. Eso en parte es correcto, pero influye mucho también la presión a la que estés trabajando tus neumáticos. Otra, al estar libre de humedad, no se te van a oxidar tus rines. Si traes rines de acero o aún rines de aluminio, esa humedad ya no te va a generar suciedad dentro de tus rines. Tus llantas, al mantener más la presión, vas a tener una mejor reacción de frenado. Al mismo tiempo de entrar a las curvas vas a tener un mejor manejo y sobre todo en la Ciudad de México, que tenemos muchos baches, vas a tener una mejor absorción. Muchos clientes nos han comentado, oye, se escucha diferente cuando cae mi llanta que solo trae aire a una llanta que trae nitrógeno. Es cuestión de la percepción de cada quien. La diferencia radica básicamente en que si mantienes tu presión de manera más constante, obviamente siempre la capacidad de absorción va a ser la misma. No va a disminuir o va a aumentar. Vamos a hablar de una llanta que cuando tú sales a carretera y la llevas a 30 libras, con la velocidad del vehículo y la temperatura del asfalto,
puede elevarse hasta 8 libras, ¿no? Puede ser un rango entre 1, 2, 8 o 10 libras, dependiendo el tipo de carretera y la temperatura a la que transites. Si usas nitrógeno, la variación va a ser mucho menor. En lugar de 10, a lo mejor te varía solamente 3. Entonces te va a dar un manejo más seguro, sabes que tienes una excelente capacidad de frenado y sobre todo, la gente que siempre se confía que cuando va a repostar combustible en la gasolinera pide que le pongan presión a sus neumáticos, realmente ni tan siquiera nos bajamos del auto para ver si las calibraron, si les pusieron aire, si le está correcta la presión que pedimos, y así nos confiamos e inclusive muchas veces viajamos a carretera. Una de las ventajas que tienes es cuando llegas a un negocio establecido que tiene este tipo de equipos, cuando te entregan tus llantas infladas con nitrógeno, tienes la seguridad de que vas a viajar con una presión muy constante. No por eso no la vas a revisar, sin embargo, tienes ese plus que si no lo haces de manera muy frecuente, sabes que tus llantas van a durar bastante tiempo con esa presión. Todas las dudas que tengan, por favor, háganoslas llegar para que al final de esta sesión las podamos contestar. Sobre todo, este es un tema muy importante, ya que mucha gente no le quiere poner nitrógeno a sus llantas, pues porque es un gasto adicional. Te va a costar una recarga entre 200 y 600 pesos, dependiendo del establecimiento, del estado de la república en el que te ubiques, pero sinceramente es un plus que conviene. Sí es una inversión, pero lo vas a ver reflejado en el tiempo de vida de tus neumáticos, en el manejo de día a día, obviamente en tu seguridad, y si tú mantienes ese perfil de tu neumático ideal, pues también tu consumo de combustible va a tender a bajar, en cuestión de que como no baja tu presión, no aumenta la superficie de contacto y no le cuesta tanto trabajo al auto moverse, entonces no vas a estar consumiendo más combustible del necesario. Obviamente de ahí ya influyen los hábitos de manejo, pero hablando en estricta teoría, la altura y la forma del neumático siempre van a ir dados en base a la presión que contenga el mismo. Si tu presión es la ideal y se mantiene constante, es cuando realmente se vienen esas mejoras o esos beneficios al tener tus llantas infladas con nitrógeno. No sé si tengamos alguna pregunta. ¿Cuál es la presión indicada para su funcionamiento? Como les platicamos, la presión mínima recomendada para que comience a funcionar el generador es de 120 libras. La presión máxima serían 150 libras. ¿Hasta qué medidas puede inflar de llantas? No sería tanto la medida, sino la presión. Por ejemplo, una llanta de auto que va promedio entre 25 y 45 libras, va promedio, sin ningún problema lo puedes inflar con un generador de nitrógeno Michels, ya sea el GN70 o el GN90, lo vas a poder llevar a cabo por la presión de trabajo del que tenemos para el nitrógeno. Si tú tienes la necesidad de inflar una llanta a más de 80 o 90 libras, ya no tendríamos la presión suficiente como para hacer una inyección de nitrógeno. Es decir, si aquí tienes promedio de 80, para poder inflar 30, sin ningún problema podemos hacer la inyección. Si lo igualáramos, si aquí tenemos 45 y quieres inflar 45, pues sería muy difícil que pudieses llegar a hacer ese inflado de manera pronta y de manera ideal. Siempre tienes que tener más presión en tu tanque de nitrógeno que la presión que necesitas inflar en tu llanta. ¿Cada cuánto le puedo cambiar el nitrógeno a las llantas? No es que cada cuánto lo cambies. Si tú no lo mezclas con aire, tu nitrógeno te va a seguir funcional. Más bien sería cada que lo tienes que recargar. Inclusive verás que cuando haces tu recarga con nitrógeno, a las válvulas les ponen un tapón de color verde. ¿Eso para qué? Eso es un indicativo que cuando tú llegues a otro taller, el técnico que realice el mantenimiento, la reparación en tu auto, sabe que no debe de combinar aire a ese neumático, porque ya está inflado con nitrógeno. Sí se va a ir perdiendo presión con el paso del tiempo, lógicamente sí, pero si no lo combinaste con aire, lo único que tienes que hacer es volver a llenar a la presión adecuada en función al manual del fabricante, o a la presión que tú ya sabes que tu auto tiene las mejores prestaciones. Mucha gente ya tiene el conocimiento ideal y ese feeling para decir las delanteras a 35, las traseras a 32, dependiendo del modelo del auto, pero lo ideal siempre es ir con el manual del fabricante. Si no lo combinaste, no te recomendamos que lo
que lo cambies como tal, solo que lo rellenes. Si lo combinaste con aire, definitivamente tienes que sacar ese gas y meter nitrógeno nuevo. Llantas Garra nos pregunta, ¿cuántas llantas infla el equipo Michels por hora? Dependiendo del tamaño de la llanta, va a ser la cantidad de nitrógeno que necesites. No es lo mismo inflar 10 llantas 185 70 RIN 13 a inflar 10 llantas 245 40 RIN 22. Va a ser diferente la cantidad de nitrógeno que necesito. Entonces influye mucho la cantidad que necesito de nitrógeno para inflar mis neumáticos. Aquí una gran ventaja es que este equipo tiene un ciclo de trabajo del 100%. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo tener conectado todo el día. Mientras tenga suficiente cantidad de aire de forma constante, por lo menos a 120 libras, él me va a estar haciendo el filtrado para mantener el nitrógeno a una presión constante de 80 libras y poder seguir inflando sin mayor complicación. La única precaución que tienes es que cuando lleguemos a 2000 horas vas a tener que hacer un servicio de mantenimiento. Prácticamente en esas 2000 horas ya inflaste la suficiente cantidad de neumáticos para recuperar el costo de ese mantenimiento, que realmente no es elevado y lo puedes realizar en cualquier centro de servicio Michels. ¿Qué beneficios tiene el nitrógeno? Pues básicamente mantener una presión constante, tener una menor variación en función a la temperatura, tener tu superficie de contacto del neumático lo más ideal posible y mejorar tus tiempos de reacción en la frenada. Al no tener humedad no oxida tus rines y mantiene más tiempo constante tu presión. Es cierto que el nitrógeno gasta menos gasolina. Independiente de los hábitos de manejo, como les comenté, si mantienes tu presión constante, tiendes a tener un porcentaje menor de consumo de combustible, ya que la llanta, al tener la presión adecuada, la superficie de contacto es la ideal, vas a poder arrancar sin necesidad de torque excesivo, vas a frenar de manera más sencilla y el auto prácticamente gira de manera más suave. Entonces es ahí donde se ahorra ese combustible. Es un porcentaje pequeño, pero ustedes saben que el costo de los combustibles es bastante elevado, entonces cualquier porcentaje que se ahorro siempre va a ser bienvenido. ¿Qué tipo de corriente ocupa? La corriente convencional 127 volts, por ahí nos puede mostrar José Luis el contacto, el tipo de enchufe, para que vean que es un conector convencional a la corriente monofásica de 127 volts. ¿De qué tamaño es el tanque? Independientemente de la carcasa, en el interior trae un tanque vertical de 70 litros, muy similar a un compresor. Internamente lo contiene, es un tanque de acero que resiste obviamente muchísima presión, pero el volumen que puede captar de nitrógeno son 70 litros. Así es, esas son algunas de las preguntas que han llegado de todos nuestros seguidores en el foro. Agradecemos como siempre que estén pendientes de este tipo de transmisiones. Sobre todo tratamos de traer equipos que sean de su agrado, de su interés y sobre todo de su funcionalidad, ¿no? Que puedan ocuparlos en su taller o en su casa y les puedan sacar el máximo desempeño. Haciendo un breve resumen, les comento, este modelo como tal es el modelo GN-70-1, es un generador de nitrógeno que trae una manguera. Con esa manguera puedes inflar los 4 neumáticos del vehículo, uno a la vez, pero tienes la suficiente cantidad y presión para hacerlo uno tras otro de manera muy rápida. Aquí ya vimos cómo nos ayudó José Luis a inflar esta llanta en menos de un minuto. Esta es una llanta aproximadamente de 15 pulgadas, un rin de 15 pulgadas. Te vas a tardar menos con las llantas de perfil bajo que con las llantas de perfil alto porque llevan más cantidad de nitrógeno. Ya trae sus mangueras, trae sus trampas o filtros de agua, trae las conexiones rápidas, su regulador, ya todo viene instalado. Básicamente lo único que viene por independiente es el calibrador o el inflador, pero también lo incluye para que tú puedas sacarle el máximo desempeño a tu equipo y puedas ponerlo a trabajar de manera inmediata. Si no hay más preguntas, agradecemos mucho su seguimiento, su presencia. Se despide José Luis y su servidor Guillermo Tovar. Nos vemos la próxima.